eso, que nosotros decimos como una referencia hacia esa variable, en algunos lenguajes de programación casi todo se hace así. Por ejemplo, la materia que les estoy dando a ustedes, que estamos haciendo con Python, yo la estudié en su momento con C, otro lenguaje de programación. ¿Alguna vez vieron algo de C ustedes? No. No. De C Sharp vi yo. Sí, C Sharp es un derivado de C. Tuvo C, C++ y después surgió C Sharp. Casi todos esos lenguajes de programación tienen una noción que se llama puntero. ¿Sí? El puntero, vieron que nosotros tenemos, esto yo se los cuento porque capaz que en alguna conversación pueda salir, está bueno conocer este tipo de cosas, pero vieron que nosotros tenemos las variables básicas que manejamos con Python, son los enteros, los booleanos, y no mucho más. Si tenemos los enteros y los booleanos son los principales tipos de datos que tenemos en principio. Y después tenemos los strings, bueno, sí, los strings. Tenemos enteros, booleanos y strings, ¿no? Con eso nos manejamos más o menos. Y después tenemos otro tipo de variables que son un poco las listas, las tuplas, los diccionarios, ese tipo de cosas. Muchos de estos otros tipos de lenguas que tienen un tipo de variable más que se llama, que es un puntero. Un puntero es solamente una dirección de memoria. Vos guardás, así como vos guardás en la variable A, pero si esto digo que es un entero, guardo el valor 16, por ejemplo, ¿no? Guardo ahí. Los punteros son una variable donde yo guardo una dirección de memoria. Por eso yo te decía, está en la memoria RAM. Porque en este tipo de variables vos lo único que guardás es la dirección de memoria RAM en donde está guardado el dato. ¿Sí? Esos son los punteros. Y con eso se hace todo. Entonces, y funciona como lo que estamos viendo ahora, que son estas referencias. Yo tengo acá el dato y tengo acá la referencia, la dirección en donde está el siguiente dato. Bueno, eso es lo más normal del mundo en C, y en C y en C++. Nosotros ahora lo estamos manejando con esta estructura que decimos, bueno, tengo un nodo donde guardo un dato y guardo la referencia a donde está guardado el otro dato. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y dónde está? Bueno, en alguna dirección de memoria está. Eso es lo único que te puedo asegurar. Bueno, sí. No, que está bien. O sea, lo logro comprender, pero es como que me rompe la estructura, lo que yo decía, me rompe la estructura de lo que ya sabía. Sí, es difícil. El tema de que imaginariamente esté en la memoria RAM está todo bien porque es lo que venimos también estudiando, que todo se guarda en la memoria RAM y se ejecuta también. Sí. Pero de locos que se pueda guardar y después rescatar y después como sobreescribirla y después poder entrar a una partecita y que esa partecita me entre a otra y que me entre a otra y otra. Por eso te digo, es como loco. Sí, totalmente, es muy loco. Estaba pensando si vemos una cosita más. Hola, Coti, de nuevo. Se me fue el wifi. Puede ser que... A ver. Esto lo habíamos hecho. Bueno, vamos... Antes de pasar a explicar de qué se trata el nuevo proyecto que vamos a hacer, que vamos a leer juntos, vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que estuvimos viendo de las listas, como estábamos diciendo recién. Las listas estaban armadas por nodos, es lo que habíamos charlado, ¿no? Es decir, en el libro ustedes lo pueden ver, a mí me gusta, si después pueden ir al libro para estudiarlo, me parece que está piola. Pero fíjense que una lista es como una sucesión de nodos, pero yo empiezo con una lista que me dice que tiene un primer elemento que es la cabeza, que es la referencia al primer nodo, y
La lista esta está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Tiene 6 nodos, lo vamos a poner un poquito más grande. Y no es mucho más difícil que eso. Yo tengo un nodo que tiene un dato, 54, y la referencia del siguiente nodo. Esto, a ver, acá por ejecutar, la habíamos visto, pero les pasé este link para que jueguen un poquito ustedes. Vamos a ir hasta el principio. Habíamos trabajado en la implementación de esto. A ver, voy a editar este código. Esta página que se llama Python Tutor, para esta materia les va a venir bastante bien, porque permite visualizar un montón de cosas que van pasando con esta estructura de datos. Entonces, el martes lo que hicimos básico fue implementar la función init, que me crea una lista que no tiene nada todavía, que en el campo cabeza, en el atributo cabeza de la lista, habíamos puesto que al principio se creaba vacía, en un none. Y habíamos hecho la función está vacía y la función agregar. Ya habíamos visto que funcionaba. Vamos a visualizar la ejecución. Yo voy a llamar. Creamos una lista, que una lista es solamente eso, una variable que tiene un atributo que se llama cabeza y que no apunta a ningún lado al principio. Y nosotros habíamos estado viendo un poco, cómo implementar el método agregar. Entonces agregar lo que hacía era, primero creaba un nodo nuevo con el ítem que habíamos visto, y el siguiente era nada. Y después lo que tenía de loco era que nosotros lo íbamos agregando desde el principio a cada uno de los nodos. Entonces, fíjense que cabeza, la primera vuelta, cabeza apunta a este nodo que acabo de crear. Pero después de eso, cuando yo quiero agregar un elemento nuevo, creamos un nodo, ahí lo vamos a crear con este nuevo ítem, vamos a insertar el 2, y cuando insertamos el 2, lo que hacíamos era que tem.siguiente apunte a ser punto cabeza. Tem era el nodo nuevo que estábamos creando, ¿se acuerdan? Sí. Vamos en ese. Y si yo digo tem.siguiente es igual a ser punto cabeza, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Que tenga el mismo valor que la cabeza? Sí. Que tenga el mismo valor que la cabeza. ¿Y cuánto valía cabeza? 4 o no. No, dato 3 y siguiente no. Sí. Cabeza guardaba el nodo que tenía el dato igual a 3. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que el siguiente de 2 sea el 3. ¿Está bien? Ahí hicimos esa flechita recién, esa que está en rojo. No, convulsiones. Voy a volver un poquito para atrás. Jueguen después con este link que yo les pasé y hagan paso por paso para ir viendo todas las cosas que van pasando, porque es lo loco. Fíjense, se crea un nodo nuevo y este nodo nuevo le estoy diciendo, en el nodo que se llama temp, que acabo de crear, ¿sí? Eso tratemos de recordar. Los nodos tienen dos atributos, tienen dos variables internas. Una es el dato y otra es siguiente. Y esas son variables. Y recordemos que las variables son como cajitas, que habíamos charlado alguna vez. Las variables son cajitas donde yo guardo información. Solo eso, ¿sí? Entonces, yo creo un nodo nuevo. Este nodo nuevo, en la cajita que se llama 2, en esto de las bolsas que decía el Nico en algún momento, en la bolsa, que es el nodo nuevo,
Yo tengo dos cajones, uno que es dato y otro es siguiente. En datos voy a guardar el valor 2. ¿Sí? Cuando lo creo, es acá esta parte. ¿Sí? Espera. No, se me fue. Ahí está. Ahí está. En datos guardo el valor 2. ¿Sí? En la cajita datos guardo el valor 2. ¿Eso está claro? Cuando creo el nodo nuevo. Sí. ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Un nodo no es nada más que una caja que adentro tiene otras dos cajas. Profe, el 2S es lo que nosotros le pasamos como ítem, ¿verdad? Sí, es lo que le pasamos como ítem para crear. Fíjense, la línea 24 dice lista.agregar 2. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando llamo al método agregar 2, lo primero que hace, fíjense en la línea 17, en la línea 18, es crear un nodo nuevo. Creo un nodo nuevo y en ese nodo nuevo, fíjense que yo pongo el dato inicial, lo guardo dentro de dato. Por eso acá se está creando un nodo nuevo, fíjense que dice acá nodo instance, una instancia de nodo, y le guarda el valor dato igual a 2. Hasta ahí solamente creo un nodo nuevo. ¿Eso está claro para todo el mundo? Profe, y hasta ahí también lo que pasó es que se creó la variable, digamos, siguiente con el valor de nono, ¿no es cierto? Todavía no, en el siguiente renglón. Ahí sí. ¿Está bien? Entonces, cuando yo creo el nodo nuevo, recordemos esto, un nodo es una caja que adentro tiene otras dos cajas. Entonces, cuando yo creo el nodo nuevo, le digo, en la primera caja guarda el dato que te estoy dando, que es 2 en este caso. Y en la segunda caja pone el valor none, que quiere decir nada, déjala vacía, por decirlo así. Hasta ahí creemos un nodo, ¿eso se entiende? Sí, ahí sí. Bueno. Ahora, fíjense que dice, ahora, en este nodo, que yo había guardado el valor 2 en una de las dos cajas, la otra caja yo le había puesto el valor none, o sea, la había dejado vacía, lo que voy a hacer es guardar lo que está en set.cabeza, que era otro nodo. Por eso funciona como las mamuscas. ¿Vieron ustedes las muñequitas rusas? Esa que yo pongo una muñeca dentro de la muñeca, dentro de la muñeca, dentro de la muñeca. Sí. Bueno, piénsenlo así. Que yo guardo un nodo dentro de un nodo, dentro de un nodo, dentro de un nodo. Entonces, cuando le digo a mi nodo el valor siguiente, guarda lo que está en set.cabeza, le estoy diciendo que guarde el valor de este nodo que ya existía antes. ¿Estamos ahí? Carlos, tenés el micrófono apagado. En siguiente va a guardar el nodo completo con las dos variables o Sí. guarda... Ah, está. El nodo completo con las dos variables. Está. ¿Sí? Y ahora le digo... Oh, espera, no quería esto. Hasta ahí habíamos llegado. Y ahora lo que le digo es que en cabeza guarde el nodo con dato igual a 2 y el siguiente. ¿Sí? Guarda todo el nodo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la lista? Que el primer nodo ahora sea el nodo que tiene el valor 2. Repítanlo un montón de veces. Profe, entonces ahí, a ver si
la cabeza dejaría de ser el nodo que tenía el dato 3 y la cabeza pasaría a ser el nodo que tiene el dato 2 ahora. Sí. Ujú. Y si yo quiero agregar un nodo más, quiero agregar el valor 8, va a pasar exactamente lo mismo. Lo voy a pasar en cámara rápida. Pero fíjense que voy a voy a crear un nodo nuevo. Este nodo nuevo va a tener el valor 8 y el siguiente no va a tener nada. Después voy a decirle, bueno, a este nodo, che, guarda en este nodo nuevo, en siguiente, el nodo con el valor 2, que es lo que estaba apuntando antes el primer nodo. Y ahora cabeza va a ser el nodo nuevo. ¿Sí? Repítanlo un montón de veces a esto mismo. Pero básicamente, lo más importante de todo este proceso es que cuando yo quiero acceder a algún nodo, lo que me va a pasar es que voy a empezar por la cabeza y voy a ir pasando de nodo en nodo. Por ejemplo, si yo quisiera implementar, que es lo que vamos a hacer ahora, un método para buscar un valor, lo que tengo que hacer es empezar por la cabeza. Y después de la cabeza va a ir pasando al siguiente nodo, así hasta que encuentre el valor. Sí. O sí recorre todos los nodos. Podríamos cortar si lo encontrás. Claro. ¿Sí? Podrías poner en el while que corte si lo encontrás. Es como cuando buscas un valor en una lista. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos acá de nuevo. Debemos ver qué está vacía. Ahí está. Bueno, entonces, programa 3 está vacía. Vamos con teclas. Estuvimos haciendo esto en la semana. Lo primero que hicimos el martes fue crear el tipo nodo, el programa 1 del tipo nodo. Después hicimos la lista. Después implementamos el método de preguntar si estaba vacío, que era básicamente preguntar si la cabeza valía nulo. Lo siguiente fue agregar, que es lo que estábamos discutiendo recién. Después implementamos esta otra, que era la de tamaño, y se acuerdan que la estuvimos charlando, que era ir pasando de nodo en nodo, preguntando si el siguiente era nulo. No me quedó programado, pero lo voy a poner acá, tamaño. Ahí está. Vamos a modificar el programa que estamos haciendo recién, así lo repasamos. Vamos a agregar esto. Y hagamos que calcule el tamaño. Perdón. No teníamos que obtener siguiente. Yo hice un pequeño cambio para no implementar tantas cosas, puse directamente siguiente. Ahí está. Entonces teníamos nuestra lista.
También el martes discutimos esto. Supongamos que yo quiero calcular el tamaño de esta lista. ¿Cómo podemos hacer? Antes de trabajar el código, pensémoslo un segundo. Cuando en siguiente tenemos none, es que es el último nodo. Sí. Entonces, busco el none y hasta que llegue el none voy, mientras paso de un nodo a otro voy contando hasta que encuentre el none. Sí. Sí. Mientras siguiente sea distinto de non, voy pasando de uno al otro y voy aumentando un contador. Entonces, esto es lo que hace el código esto. El código este, fíjese que dice, bueno, voy a empezar por la cabeza, voy a poner el contador en 0 y voy a preguntar, mientras la variable auxiliar que estoy creando, actual para ir pasando uno al otro, sea distinta de non, aumento en 1 el contador y paso al que sigue. Actual es igual a actual punto siguiente. Entonces, veamos cómo funciona. Yo tengo una variable que se llama actual y el contador empieza en 0. Actual, fíjese que apunta al nodo que tiene el dato 8, valor 8. Al principio, empieza por el principio. Claro, Entonces, empieza por la cabeza, tal cual. La cabeza es el nodo que tiene el valor 8. Entonces me pregunta, actual, ¿es distinto de non? ¿Es distinto de nulo? Sí. Sí. Entonces, entra al while, aumenta en 1 el contador y dice actual va a ser actual punto siguiente. Entonces, fíjese, me aumenta en 1 el contador y actual va a pasar a actual punto siguiente. Pregunta de nuevo, ¿actual es distinto de non? Sí, porque vale 2. Sí, porque vale 2. O sea, no vale 2. Apunta al nodo que dos. tiene 2 y siguiente. Sí. Entonces entra contador, aumenta en 1, entra el while, aumenta en 1 el contador y hace actual igual a actual siguiente de nuevo. Y si actual es distinto de non, No. Sí, Sí. porque apunta al nodo que tiene dato 3. Claro, todavía no entró al nodo. O sea, apunta solamente al nodo. Sí. ¿sí? Ahí está. Entonces, aumenta en 1 el contador y dice actual va a valer actual punto siguiente. Actual es este, punto siguiente es non. Entonces, ahora sí va a actualizar el valor, fíjate. Ahora actual vale non. Y pregunta, ¿actual es distinto de non? No. No, y ahí sí termina. Y devuelve el contador. ¿Sí? Y devuelve el valor de 3, que eran los 3 nodos que tenía. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Por más que sea raro, la única forma de entender esto es ejecutarlo muchas veces e ir pensando que va pasando paso por paso todas las veces. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el último que quiero hacer ahora, que es buscar. Buscar es muy parecido a tamaño. Fíjense, ¿qué es lo que debería hacer? Miremos el código de tamaño y pensemos, ¿qué es lo que debería hacer si yo le digo buscar el 2, por ejemplo? O sea, ahí no vamos a estar jugando con el siguiente, sino que vamos a estar jugando con actual.dato. Actual punto cabeza sería. Sí. Y siguiente. Y sí. Exactamente. ¿Sí?
Entonces voy a poner actual. Actual va a ser el mismo que me permita ir pasando de nodo en nodo. Y lo que sí voy a hacer, si yo quisiera... espera, lo voy a modificar acá. Fíjense que uso una variable que dice encontrado igual a false al principio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser el while? El while, para contar, lo único que se fijaba era que no se me termine la lista, nada más. Cuando yo veía el tamaño, fíjense acá cómo está el código. Claro, Sí. bueno, Acá, mientras no se me termine la lista. Esa sería la traducción. Sí, porque sabemos que el último en la lista tenía un non. Sí. Acá lo que vamos a hacer en el buscar va a ser mientras no se me termine la lista y no haya encontrado el elemento, entonces zaraza. ¿Está bien? Exactamente, no va a salir de... dos condiciones. Sí. Entonces, fíjense que vos acá lo que hacías con tamaño era aumentar el número del contador y pasaba al que sigue. Acá, vos lo que querés hacer es preguntar si el dato que está guardado es lo que estabas buscando. Pero fuera de eso la estructura es igual. Entonces, digo, o sea, por cada vez que entro a un nodo, pregunto, actual.datos, ¿es el ítem que estoy buscando? Si es el que estoy buscando, listo, pongo encontrado igual a true. Y si no, paso al que sigue. ¿Cómo la ven? A mí lo que me hace, digamos, el ruido es el punto dato, porque, digamos, era ya un método que habíamos definido dentro de la clase. No, porque, o sea, vos acordate que en el nodo vos tenés Es verdad que en y el nodo siguiente. tenés el dato. Ahí está, verdad. No sé por qué lo Entonces pensaba, entra a actual, como está guardando el nodo, entra a actual.dato y pregunta si es lo que estamos buscando o no. Ahí está. No, me había olvidado de que el init, o sea, uno de los set puntos, que guardábamos el parámetro dato inicial, lo guardaba en la variable set.dato. Ahí está. Sí. Por eso, recordemos que el nodo tiene dos campos, dato y siguiente. Entonces, acá en buscar lo que estoy haciendo es cuando llego a un nodo, me fijo, che, lo que está en el atributo dato es lo que estoy buscando. Sí, pongo true. Encontrado true. Y si no, hago que salto al siguiente nodo. A mí me sirvió el not encontrado, o sea, negamos el false, o sea, me convierte en true, ¿verdad? Claro, porque si Sí, vos, como es una... por eso, pensalo si lo estuvieras leyendo en español. Dice, mientras actual sea distinto de nulo y no lo encontré. Ahí está, lo leo así entonces. Sí, léelo así. Listo. Por eso dice not encontrado. Es decir, dice, mientras no sea nulo, mientras no sea nulo y no lo haya encontrado, entonces sí. Ahí está. ¿Cómo van Sabri, Franco, Vero, Fla, Marce, Ale, Martín, S, Dani, Yami, Vane? Hasta ahora bien. Intentando asimilar algo. ¿Sí? No, sí, más o menos. Hay que, como decís vos, hay que repetirlo hasta que entre. A la fuerza. Sí.
Pero todo se parte de la idea es que vos tenés como una especie de vagones de tren. Entonces en cada vagón vos podés tener o un dato, algo que estaba dentro del vagón, o la referencia al siguiente vagón. Entonces si vos buscas un dato que está dentro de uno de los vagones, tenés que fijarte, voy paso por un vagón, pregunto, che, ¿lo que hay adentro del vagón es lo que estoy buscando? No, bueno, entonces me voy al siguiente vagón. Lo que estoy buscando es lo que encontré acá en el siguiente vagón, ¿es lo que estoy buscando? No, paso al que sigue. Es esa lógica nomás. Sí. Dale. ¿Alguna pregunta acá? Dios, me gusta esto que dice Lemmy, yo no entiendo por qué dice no encontrado, o el Santi, yo no entiendo por qué dice dato. Bueno, cualquier cosa que ustedes tengan así una duda, díganlas, que es el momento en el que estamos charlando. Yo, por ejemplo, no entiendo, ahora sí, porque me doy cuenta que el actual punto siguiente, el siguiente también es el atributo Sí, del nodo. sí, Al hacer eso, cambiamos el valor del actual y con eso saltamos al siguiente nodo. sí, tal cual. Vamos, la idea es ir que vayan desculando el mecanismo. A mí, Bueno. profe, Sí, a mí lo que me hace un poco de ruido es que nosotros como amigos habíamos visto que las variables eran como una especie de cajita que se guardaba algo adentro. sí, Acá, cuando tenemos siguiente, que siguiente es una variable, no es como que estamos guardando adentro del nodo, sino como que está apuntando. sí, esa es raro. Lo que me marea un poco. Porque está guardando la referencia al siguiente nodo ahí. Claro, y además al comienzo, también lo que se me hacía ruido en un principio a mí, cuando empieza, digamos, el buscar, que actual, me refiero en este, ¿no? Pero era ya de la clase pasada, que era el self.cabeza, que agarra, digamos, un nodo, porque si estuviera vacía, digamos, ese self.cabeza valdría el none que lo habíamos definido en la clase de nodo. Sí. Entonces, como que tiene un valor, o sea, tiene un dato, como se tiene un dato y tiene un siguiente, pero toma ambos, el self.cabeza. Uh-huh. Bueno, Después luego ahí cuando entra al punto dato o punto siguiente. bueno, gente, después la idea es que ustedes vayan viendo en el libro cómo están implementados los otros, anexar, índice, insertar, extraer, hacer un STR, pero quiero aprovechar este rato que tenemos para explicar de qué se trata el proyecto que les voy a pasar. Entonces, ¿dónde lo tengo? Justo se está cortando. Bueno, pues No hacemos nada. Se cancela. No lo haga. Concept.de. a ver, un segundito. Ahí está. Siguiendo en GitHub. Ahí está. Bueno, ahí estoy empezando a grabar. ¿Dónde estaba esto? Porque le estaba pasando. Bueno, si vamos al aula virtual directamente, fíjense que puse acá el lab 1 y el formulario para que llenen ustedes para armar los grupos. Vamos al lab 1, que va a ser el lab que vamos a empezar a trabajar ahora. Y espera.
Vamos a la descripción. Pues no sé por qué. Ahí está. Ahí está. Entonces, la consigna la tienen ustedes en un repositorio de GitHub. Por eso estábamos abriendo acá. Ya acá yo le estoy dando 3 archivos. El primero es la consigna de trabajo. Se lo voy a pasar, si quieren, si ya la tienen acá en el chat. Así la van abriendo. Y si no, se lo paso por acá también. ¿Se ve? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, antes de ver todo el proyecto, yo lo que quiero que vean, vamos a pasarle código. Entonces lo que van a encontrar es esto, dentro del proyecto de GitLab. Tenemos en la descripción un archivo que dice tareas.ccb y tareas.py. Voy a abrir esto con Tony para que vean ustedes de qué se trata. Y lo voy a ejecutar. Y se rompió. Porque rompí acá. Esto era, no era esto era bull. Lo tengo que actualizar. Ahí está. Entonces fíjense qué es lo que hace esto. ¿Qué les parece que hace? Un administrador. Era así, como completar las tareas. Sí. Una libretita. Una lista de Sí. Una agenda electrónica. Un sistema de administración de tareas. Un to-do list, le podemos decir en inglés. Entonces, veamos que tenemos una serie de tareas. Tenemos, por ejemplo, ¿qué quieren que hagamos? A ver, guíenme ustedes. Y agreguemos una. Bueno, vamos a agregar una tarea. Ingrese la descripción de la tarea. ¿Qué queremos hacer? Salir de vacaciones. Salir de vacaciones. Ingrese la prioridad de la tarea. 1 es baja, 2 es media, 3 es alta. Uno. 1 es baja la prioridad. No, perdón, 3. 3. ¿No hay un número más alto? No, no hay más alto. 3 de alta. Ingrese la categoría de la tarea. Categoría es un texto que le vamos a dar, que podemos inventar de categoría. Personal, no sé, porque podría ser trabajo, estudio, facultad, cualquier cosa, le vamos a poner un texto, eso no lo puse. ¿Qué categoría le damos? Ocio. Ocio, está bueno, me gusta ocio, puede ser general también. Podría ser, esto no lo había pensado, pero podría ser que si vos no pones nada, te lo considere como general, por ejemplo. Pero bueno, ahí tenemos una categoría ocio. Tarea agregada con éxito, mortal. ¿Qué quieren que hagamos ahora? Completar la tarea. A ver, completar tarea. Ingrese el ID de la tarea a completar. No sé cuál es el ID. Creo que acá se va a romper. Y la rompí. Lo que tenemos que hacer es arreglar todo eso. Y algunas de esas cosas tienen que ver con eso. Selecciona una opción. Bueno, vamos a agregar una tarea de nuevo. Entonces, primero voy a mostrar las tareas. 4.
Entonces se dice, selecciona una opción 4, ID1, descripción, bañarme, prioridad 1, es muy baja. Categoría acedo, estado completada. En esa es la única tarea que hay cargada ahora. Bueno, agreguemos otra. Una, descripción, irnos de vacaciones. Ingrese la prioridad, le vamos a poner 3, que es súper importante. Ingrese la categoría de la tarea, ocio me gustó. Entonces ahora si le digo mostrar todas las tareas, 4, me va a mostrar las 2. Descripción y nuevas vacaciones, prioridad 3, categoría ocio, estado pendiente, y después descripción bañarme, prioridad 1, categoría SEO, estado completado. Ya me bañé, por eso está completada esa. O no. O no. No. Bueno, yo está completada según la lista, digamos. Esa es tuya. No, no, pero está completada, pero no dice cuándo. Claro. ¿Qué? Está completada, pero no dice cuándo. De una. O sea, No dice cuándo. directamente este tiene para guardar en el archivo CSV. Sí, ya se lo di hecho. Ah, de bien. Está bueno porque me parece más lindo que el que le había dado el año pasado, porque si lo quieren abrir ahora, tienen el archivo, fíjese. Fíjense que ahí está la tarea. Ya la tenía guardada, entonces lo que dice agregar en el programa también fue que cuando se carga el programa, busca si está el archivo ese y carga las tareas que están dentro de ese archivo. Fíjense, vamos a hacer ahora, estamos acá, vamos a guardar tareas en el archivo, voy a poner 6, guardar tarea en el archivo, y si voy acá me va a decir se cambió, y fíjense que ahora tengo las 2 tareas. ¿Está bien? La idea del programa es bastante sencilla en ese sentido. No, pues no me digan que están mareados con esto. No. Por lo menos. No, yo estoy descargando los archivos. No, solo tienen miedo de qué es lo que les voy a pedir después. Por eso están callados. Eso es lo que Eso es pueden otra hacer. cosa. O sea, ahí ya vi en uno tareas. Sí, obvio. Abajito. No, tareas SB y tareas.py es porque... No, es porque está El archivo. Sí, pero en uno estaba la consigna, creo que había visto. Sí. Bueno, acá está el código, no les voy a mostrar el código, pero acá está el código. Es parte de la tarea de ustedes que entiendan el código. Sí, pero... Entonces, vamos ahora a la consigna de trabajo. ¿Cuál es la consigna de trabajo? Bueno, los objetivos del proyecto son, primero, reforzar los conceptos de programación orientada a objetos y estructura de datos lineales, en particular listas enlazadas. Practicar el uso de la noción de orden y análisis de algoritmos, en este caso en listas enlazadas, y fomentar el trabajo en equipo y colaboración entre estudiantes mediante el aprendizaje basado en proyectos. Hasta ahí somos todos contentos. Somos todos bonitos. Contenidos que vamos a trabajar dentro de este proyecto. Programación orientada a objetos, análisis de algoritmos y anotación asintótica, implementación y manejo de estructura de datos, en este caso son listas enlazadas, entrada y salida de datos, que nada, es como print, inputs, todo ese tipo de cosas, comentarios y documentación de código, validación, verificación y testing de código. ¿Está bien? Son todas las cosas que vamos a poner en juego ahora. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, vamos. Consigna de trabajo. Se le entregará 2 archivos, tarea.py y tarea.csv, que implementan un sistema de gestión de tareas pendientes, un todo list, un to-do. To-do quiere decir para hacer. To de para y do de hacer. Que permita a los usuarios agregar y eliminar y marcar tareas como completadas. Además, el sistema debe ofrecer funcionalidades adicionales como la priorización de tareas, la organización por categorías y la generación de informes sobre el progreso. Los estudiantes deberán completar y mejorar el código según las siguientes instrucciones. Bien. Tareas del proyecto.
Primero, comentar el código. Cada línea de código debe estar comentada explicando su función y cómo contribuye al funcionamiento del programa. ¿Eso está claro? Sí. Estúdienlo. Segundo, comprender una estructura de datos. Esta estructura de datos ya se encuentra funcionando, deberán leerla, entenderla y explicarla en un informe. Ver más abajo la estructura del informe. Entonces la idea es que la primera parte es que ustedes estudien el código para entender cómo funciona. Solo eso. Después lo van a tener que explicar. ¿Vamos? Después el tercer punto es agregar validaciones, que es lo que ustedes ya vieron. Hay varios casos en los que fallan por alguna cosa. Por ejemplo, entré en un menú y no quería entrar ahí y te apreté Enter porque no me acordaba cuál era el ID y se me rompió. Bueno, van a tener que agregarle validaciones al código en ese sentido. ¿Sí? Te dice, por ejemplo, verificar si la tarea ya existe antes de agregarla, mostrar un mensaje de error si se intenta eliminar o marcar una tarea que no existe, incorporar otras validaciones que consideren necesarias. ¿No? Por ejemplo, recién yo quería eso, marcar como completado una tarea y no sabía el número, y si yo ponía un número que no existía me iba a fallar, entonces no le puse nada y me falló. Por ejemplo, ¿sí? Cuarto, de las siguientes funcionalidades, implemente las que están marcadas con asterisco. Entonces, agregar una nueva tarea ya está implementada. Eso ya está implementado, vimos que funcionaba recién. Sí. Marcar una tarea como completada, esa no está implementada, la van a tener que implementar ustedes. Es fácil, tienen que buscarla y marcar el cuadradito como completado y nada más. Eliminar una tarea existente, eso ya está implementado. Sí, me parece que está bueno darle el código de estas cosas ya implementado porque estudiando el código van a entender mucho mejor cómo funciona. Sí, entonces, el código de eliminar una tarea existente ya está implementado. El de mostrar todas las tareas también está implementado. Sí, que lo vimos recién, era mostrar la lista de tareas y mostraba toda la lista de tareas. ¿Sí? Sí. Ahora, las otras que tienen que implementar son mostrar tareas pendientes. Básicamente va a ser igual a mostrar todas las tareas, pero se tienen que fijar si tienen el campo de pendiente true o en false. Y si está pendiente, lo imprimen. Si no está pendiente, no. Agregarle un if a la función de mostrar todas las tareas, nada más. Y la otra es buscar una tarea por su descripción. Esto es como lo que vimos recién de buscar en la lista enlazada, que nosotros le poníamos un número y decía si es este, marcar true y si no, pasar al que sigue. Bueno, lo mismo, pero con texto. Buscar una tarea por su descripción. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, estas tareas son relativamente sencillas. Características avanzadas, tampoco son demasiado, pero va un poco. Priorizar la tarea según su importancia, eso ya está implementado. Eso ya lo implementé yo, está ahí en el código. Después, mostrar las tareas de una categoría indicada por el usuario, esa la tienen que implementar ustedes. Básicamente, el usuario tiene que ingresar a una categoría y ustedes tienen que imprimir todas las tareas que sean de esa categoría. O decir que, bueno, nada, eso nomás. Si no hay tareas de una categoría en particular, no vamos a mostrar ninguna. Que es muy parecido a lo de mostrar tareas pendientes, pero comparando por lado de categoría. ¿Sí? Sí. Y después hay una parte que es generar un informe sobre el progreso de tareas, incluyendo el número de tareas completadas y las próximas a vencer por cada categoría. Una de las funciones a implementar, por ejemplo, es el número de tareas pendientes lineales. ¿Qué quiere decir eso? Vieron que nosotros habíamos hecho una función que era contar, o sea, el tamaño. En la lista habíamos puesto tamaño. ¿Sí? Bueno, acá ustedes tienen lo que tienen que hacer es implementar una función que cuente
pero no que cuente cualquiera, sino que cuente las que están pendientes. Entonces van a hacer lo mismo que tamaño, pero preguntan, si está pendiente, sumo un contador, si no está pendiente, no sumo el contador. Nada más. Sí, con el while, no con el for, porque ahí sería ya... Sí, no tenemos for acá, tenemos solo el while que va pasando de nodo en nodo. Sí, en realidad todas estas cosas son como cosas chiquititas, pero es muchas cosas chiquititas, para que ustedes practiquen. Lean el código, hagan una función chiquita, lean código, hacen otra función chiquita. No hay ninguna función zarpada que tengan que implementar ustedes. Las que son complicadas ya están todas implementadas. Pero la idea es eso, de que ustedes aprendan de leer ese código y que puedan practicar implementando muchas funciones chiquitas. Bien. Por último, dice análisis y optimización. Esto sí, calcule el orden del método agregar tareas utilizando notación asintótica para evaluar la eficiencia de las funciones implementadas. Y para el módulo de estadística, ToDoList se implementó número de tareas pendientes lineal, que es de orden lineal. Modifique la clase y cree el método número de tareas pendientes constante que devuelva la cantidad de tareas pendientes cuyo orden sea constante. Calcule el orden de la función para mostrar que es constante. Que esto lo hemos discutido, pero si quieren después les doy pistas. Esta es la parte más difícil del proyecto. Y si no nos da que es constante, ¿lo hicimos mal? Sí, no, única. No, Charlie. Bueno, sí. pero si no hay un bueno, hay guay. Pero... Pero o sea, esta es la única que yo no les voy a dar demasiada pista porque quiero que se queden en la cabeza pensando cómo pueden hacer. Pero básicamente la idea es esta. O sea, como lo hemos charlado varias veces, digo, yo tengo acá y lo hemos discutido cuando charlábamos de las listas. A nosotros habíamos implementado una función que era para calcular el tamaño de la lista, ¿no? Y como cuando la desarrollamos vimos que eso era lineal, porque yo tenía que recorrer nodo por nodo, ir sumando un contador nodo por nodo para contar de qué tamaño era la lista. Ahora lo que le estoy pidiendo es que piensen alguna forma para hacer que eso, cuando lo quieran calcular o lo quieran devolver, el devolver ese valor sea de orden constante. ¿Cómo pueden hacer ustedes? Bien, vayan pensándolo. ¿Cómo pueden hacer ustedes para que cuando el usuario quiera saber el tamaño de la lista o quiera saber la cantidad de pendientes, eso sea de orden constante? ¿Hay algún truquito? Si a ustedes no se les ocurre hasta fin de mes, lo podemos charlar después. Pero hay forma. O pregúntenle a ChatGPT también si quieren, siempre. Si hubiera sido una lista, directamente decir, che, retorname el len de la lista. Pero no. Pero el len no es constante. Claro, porque el len siento que es lineal. Claro. No, sí es constante el len en realidad, porque tiene el truquito que yo les estoy diciendo que ustedes traten de implementar. Hay formas de hacer que haya cosas que sean constantes. Piensen cómo. Nada más. Bueno, ¿qué tienen que entregar? Eso es todo el proyecto. Poquito. Sí. ¿Qué tienen que entregar? El código fuente comentado, un informe con lo que hicieron, ese informe de análisis de algoritmo y optimización según la estructura del informe, según la estructura del informe que está más abajo, y les voy a pedir que entreguen una planilla de autoevaluación completada, ver el modelo más abajo. Ahí les voy a decir. Entonces, esta es la estructura del informe. Van a ver que existe una introducción, que es una breve descripción del proyecto y su importancia, el objetivo del proyecto, qué se espera lograr con la implementación de este sistema, una descripción del sistema, cuáles son las funcionalidades, cuáles son los datos utilizados, metodología y diseño del código, descripción concisa de cuáles son las clases principales y su interacción, cómo funcionan esas clases. La idea es que ustedes puedan escribir este informe a partir del análisis del código que ustedes hicieron, ¿no? Digamos, es como poner
poner por escrito las conclusiones de todo el estudio que ustedes hagan del código. Bueno, qué entendieron, cuáles son las clases, cómo funcionan, cuáles son las funcionalidades que están implementadas. La idea es escribir eso. Y acá hay algunas preguntas conceptuales. Estas las tienen que contestar. ¿Qué sucede si intentamos agregar una tarea que ya existe en la lista? Cuenten qué pasa. ¿Cómo se implementa la priorización de tareas en la lista enlazada? Van a estudiar el código y van a ver que está ordenado por prioridad las tareas. Bueno, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa eso? O sea, yo escribí el código y yo ya lo programé a eso. La idea es que ustedes puedan explicar cómo es que funciona esa parte del código. ¿Por qué quedan ordenados por prioridad? ¿Qué sucede si dos tareas tienen la misma prioridad? Cuando agregas una tarea. ¿Cuál es la complejidad temporal del método para eliminar una tarea de lista enlazada? ¿Y cómo podríamos modificar el sistema para soportar múltiples categorías por tarea? Eso no hace falta que lo escriban, sino que se imaginen ustedes qué habría que hacer. Nada más. Resultados y conclusiones. Y referencias. Ese es el informe. Es las conclusiones de haber estudiado el código. Y después, lo otro que tienen que entregar, o sea, yo les dije que entreguen 3 cosas: el código fuente, el informe, que tiene esta estructura que yo les acabo de decir, y una planilla de autoevaluación completada. ¿Qué quiere decir esto? Yo les marqué a ustedes, les armé una tabla, que esta tabla tiene todas las tareas que tienen que hacer ustedes para resolver el proyecto. La idea es que ustedes, cuando entreguen el proyecto, entreguen también una tabla haciendo una autoevaluación de cómo les fue con esa tarea. Entonces, por ejemplo, dice acá, tarea, comentar el código. ¿Quiénes fueron los responsables de comentar el código? Ana y Juan. En este grupo están Ana, Juan y Pedro. Los responsables de esta tarea fueron Ana y Juan. Dice, Ana y Juan trabajaron juntos para comentar el código. Ana se encargó de comentar las funciones principales, asegurando que cada una tuviera una explicación clara y concisa. Juan se enfocó en los detalles dentro de las funciones, prometió algunos comentarios en secciones menores. En conjunto logramos una documentación bastante compleja. Poner. Entender y explicar la estructura de datos, Pedro y Ana. Pedro lideró la explicación de estructura de datos en el informe, brindando una visión clara y detallada del funcionamiento de las listas. Ana contribuyó con ejemplos visuales y lo único que me acabo de dar cuenta que me olvidé de poner acá es que quiero que escriban dentro de la valoración no solamente la descripción, sino que qué dificultades tuvieron. Y les di esta tabla completada para que ustedes la tomen como ejemplo, para que se den una idea de qué es lo que estoy esperando yo que escriban. Para que copiemos y peguemos. Sí. Cambiemos los nombres. Para que copien, lo pegan en ChatGPT y decirle, dame algo parecido a esto, que no sea igual, así el profe no se da cuenta, y lo pegan después. Prefiero escribirlo, es muy largo, eso pasa. Sí. A veces yo le voy a ser honesto, hay veces que quiero hacer algo en ChatGPT y me da fiaca explicarle a ChatGPT más si lo hago yo. Así como... Literal. Sí. Es más fácil hacerlo yo que explicarle a ChatGPT que quiero. Porque encima si le ayudas en algo te tira cualquier verdura. Te tira cualquier cosa. Lo hago yo, dejá, no te necesito. Yo mismo me entiendo. Sí. Bueno, preguntas. No puse acá fechas, pero básicamente fechas. Nosotros mañana tenemos... ¿Para qué año es esto? Tienen un mes. Un mes, chicos. Es un mes. Y el código ya está escrito. Tienen que dividir 2 o 3 cosas nomás. Bueno. Entonces, nosotros vamos a volver a clases el jueves 1. ¿Sí? Ese jueves 1 voy a dar clase de consultas sobre dudas que tengan. Obviamente va a haber clase de consultas a lo largo del mes con el Nico también. Pero más allá de eso, el jueves 1 va a ser nuestra primera clase después a la vuelta del receso. Y ese día voy a dar consulta también de las dudas que haya, problemas que haya, etc. Y les voy a dar, ahí tienen el viernes, sábado y domingo extra a partir de esa consulta para completar lo que haga falta. El domingo a la noche, el domingo 4
a las 12 de la noche tiene que entregar, ¿sí? Es la fecha límite. O sea, como hoy es 4 y les pido que lo entreguen el 4, tienen exactamente un mes para hacer el proyecto. O sea que era en serio para las vacaciones. Sí, era en serio para las Ah, vacaciones. vos pensás que esto era joda. Yo pensé que era una joda la Ah, vos pensás que te ibas a salvar. Bueno, ¿en qué momento? Si no, porque... Claro, la tarea era irse de vacaciones, no especificó irse de vacaciones sin tener un proyecto a realizar. Te querés matar. Te juro que sí. Che, No, según yo iba a estudiar, iba a Ella estudiar. se iba a ir a Brasil, se iba a ir a las cataratas, no le importaba nada. no, pero las vacaciones son solamente la segunda y tercera semana de julio. Nada, Buen punto. Ah. Para los que rinden. No charlé. Nada, Así que, sí, tienen un mes entero para hacerlo. Está, mañana lo presento. Ah, bueno. Gracias, ChatGPT, por tanto. No Toma tengo errores. nunca. Bueno, podemos negociar una extensión después, pero retomamos las clases igual. Bueno. Cuando volvamos de clase charlamos si hay extensión. Depende de cómo la hayamos pasado en las vacaciones. Depende de la cara. Si los veo Si muy mal, si la Sabri dice que se fue todo un mes y no tocó nada, bueno, charlamos. Ahí lo acorta. No, yo pidiendo el libro porque digo, bueno, ahora en las vacaciones me voy a poner a leer todo el libro, voy a ver qué es lo que no entiendo ninguno, nada. No, está bien. Es que vas a No, leer que el sí. libro, pero vas a el libro hacer lo necesitas para hacer esto. Sí. O sea, vas a hacer lo que acabas de decir. Bueno, sí, hago doble. Ve el lado positivo, ahora lo vas a leer y lo vas a implementar. para un mayor entendimiento. Nah, bueno. Yo hice el otro. Puedo agregarle otra semana. De último, no tengo drama, digo así, pero el tema, solamente, esto lo charlemos entre nosotros, yo no tengo ningún problema en extender el plazo. El único problema que hay con eso es que, bueno, que vamos a empezar a ver otro tema y se le va a mezclar el teórico que vamos a estar haciendo con el laboratorio, pero yo no tengo ningún drama. Si quieren ponemos como fecha de entrega el 13, ponele en vez del 6, o sea, no, espera, julio, agosto, en vez de ponerlo el 4, el 11, si quieren. Si tienen ganas lo ponemos el 11, no tengo drama. ¿Qué opinan? Y lo veamos. Yo prefiero que sea No descartemos la idea. el 4. Sí, o sea, me da lo mismo. Todavía no hemos visto ni el código ni nada y estamos tirando por tirar nomás. Por eso Por eso lo vamos viendo vemos algo el y día si que necesitamos extensión lo lo vemos. Claro. Claro, también dependiendo de cuántos grupos todavía le falte, porque si son varios, bueno, sí se extiende. Si El tema de la consulta va a estar buena, porque ahí podemos decirte, che, Mati, mira, me costó una banda esto, y si nos ves muy perdido, y bueno, pues extendemos. Profe, ¿y en las vacaciones podemos consultar vía mail? Sí, por un lado el Nico va a estar dando clases de consulta. Por un lado, durante julio el Nico va a estar dando clases de consulta.